Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar entre alumnos, deportistas, entrenadores y comunidad universitaria. Buenas tardes a los integrantes de esta mesa de honor. A nombre de la Dirección General del Deporte Universitario, darles únicamente en breves minutos la más cordial bienvenida a en este inicio de este maravilloso ciclo de conferencias, el inicio de esta justa deportiva, en donde competiremos por el conocimiento de la historia y la cultura del deporte. Es un ciclo de 10 conferencias con los mejores expositores, donde en una línea del tiempo que hoy abordaremos con el polo y la lucha de Persia antigua, tendremos después la vista del atletismo y atletas en el mundo clásico, Grecia y Roma, los torneos y otros ejercicios de cortesanía en el mundo medieval, los juegos y acrobacias en el universo maya, la competencia y ritual en la cultura náhuatl, fiesta y deporte en la Nueva España, del maratón a las Olimpiadas modernas, juego y deporte en las comunidades indígenas del México actual, lírica y juego infantil ayer y hoy, y el deporte en el arte del deporte. La verdad es que es un ciclo muy nutrido, tendrá constancia de participación a quienes cumplan con el 80% de asistencia. Nos veríamos en esta sede todos los jueves a esta misma hora, desde el día de hoy, 2 de febrero, al 6 de abril de este año. Estoy seguro que será un gran ciclo académico-deportivo de una gran trascendencia universitaria para darnos cuenta de la importancia que tiene el deporte en la historia de la humanidad. Solo me resta agradecerle mucho al doctor Héctor Fernández Varela, aquí presente, director de Atención a la Salud, por su hospitalidad al ser nuestros anfitriones. Les pedimos un abrazo, un aplauso a Atención a la Salud. Y sobre todo a la magnífica iniciativa, pues la idea es solo de él. En alguna reunión hace unos meses de coordinación con el señor rector, a nuestro querido director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad, el doctor Mario Ruz Sosa, por quien también le pido un fuerte aplauso, que tuvo esta gran iniciativa. Y bueno, también me tocará el honor hoy de pedirles otro aplauso para nuestra maravillosa ponente inicial, la doctora Shekufeh Mohammadi, quien el día de hoy nos deleitará con la conferencia de Polo, Nart y lucha en la Persia antigua. Les doy una breve semblanza para ver la alta calidad de nuestra exponente el día de hoy. La doctora Mohammadi es doctora en lingüística aplicada por la Universidad de Alicante de España. Su carrera profesional se ha desarrollado en el campo de la docencia, investigación y traducción. Ha sido profesora de semiótica en la Universidad Panamericana en nuestro país y profesora de literatura universal en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios, donde también ha impartido cursos de educación continua, y actualmente es investigadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, también de nuestra universidad. Como investigadora se ha dedicado en las aplicaciones de la semiótica a la literatura y las artes, teniendo la cultura y el arte persa como el centro de sus estudios. Actualmente es miembro de International Association for Cognitive Semiotics y de la Association for Researching and Applying Metaphor. Sus líneas de investigación incluyen la hermenéutica literaria, la hermenéutica del símbolo y la hermenéutica cultural. Doctora, muchísimas gracias. Y yo quisiera pedirle al doctor Mario Ruz que nos dirija unas palabras sobre esta idea magnífica que tuvo de este maravilloso ciclo de conferencias.
Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Quiero iniciar agradeciendo al doctor Héctor Fernández Varela Mejía la generosa hospitalidad y a Alejandro Fernández Varela Jiménez el que haya compartido esta idea un poquito enloquecida de organizar un ciclo de conferencias. Y en lo que quisiera detenerme, entiendo que la fase de calentamiento no debe ser muy larga, así que voy rápido, es en explicar un poquito qué hace el Instituto de Investigaciones Filológicas en este asunto. Porque ustedes dirán, bueno, para empezar, ¿qué hacen los filólogos? Uno de los objetivos primordiales del Instituto de Investigaciones Filológicas, que es el más grande de todo el subsistema de humanidades, tenemos cerca de 200 académicos, es precisamente permitir a los investigadores difundir el conocimiento que se va generando sobre las diferentes influencias culturales que conforman la identidad mexicana. Y en ese sentido, el instituto tiene áreas dedicadas a los estudios clásicos, a los estudios indígenas, a cuestiones como la hermenéutica, la poética, la literatura, y dentro de las grandes líneas que se trabajan está tanto el mundo clásico, que tenemos aquí a la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos presentes, como les decía, la parte mesoamericana. Pero una de las recientes creaciones dentro del instituto es el trabajo con lo que son las culturas del mundo antiguo, no necesariamente el tenido por clásico latino, ¿verdad?, o griego, sino también cuestiones como el sánscrito, y gracias a la presencia de la doctora Shekufé, ahora estamos también trabajando sobre la Persia antigua, ¿no? Entonces, la idea es mostrarles que dentro de la conformación de la identidad nacional, dentro de las humanidades juegan un papel primordial. Y como dentro del humanismo hay espacios muy claros para las artes y para las manifestaciones de la cultura, y entendemos que el deporte es también una manifestación cultural, aunque sea en una expresión primordialmente física. Por eso le ofrecimos a Alejandro la posibilidad de colaborar en esto, que creo que va a ser un ciclo de conferencias particularmente interesante, novedoso, que además nos permite mostrarles a ustedes que los institutos de investigación, por más estereotipados que suenen los nombres, no están alejados del quehacer cotidiano. Es decir, una tarea sustantiva de nuestra universidad es precisamente aproximar el conocimiento que se va generando hacia los jóvenes estudiantes. Y qué mejor que los deportistas para poner en marcha este tipo de cosas. Esperamos que esta sea la primera de otras varias posibilidades de colaborar con actividades deportivas. Ya incluso platicamos con Alejandro en alguna ocasión de cuando ellos terminen de madurar esta idea de crear una licenciatura en deporte, pues nosotros participar colaborando con la cuestión sobre historia, cultura, ¿verdad?, en los diferentes ámbitos geográficos que trabaja el instituto. Pues no me queda más que darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, que nos permitirá también mostrar, como ustedes van a ser testigos, la calidad enorme de los investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, muchísimas gracias por estar aquí.
Me alegra muchísimo y me honra poder estar hoy con ustedes, además de que agradezco pues, la invitación del Dr. Ruz y el esfuerzo de todos los organizadores de este ciclo. Bien, como habrán visto en el título de mi conferencia, yo les voy a hablar acerca de 3 deportes que se practicaban en la Persia antigua y que ya después, con el tiempo, nos han llegado en otra forma, se han desarrollado. Y también en cada caso les voy a compartir un poco de cómo estos deportes se ven reflejados en la literatura. Vamos a ver también como un poco de contextos poéticos, artísticos, de cómo está ligado el deporte con la cultura y las artes. Bien, si podemos ir por favor a ver. Gracias. Bueno, el juego con el que vamos a comenzar es el juego de Chogan o el polo, lo conocerán ustedes a lo mejor bajo este nombre. La manera en que se juega hoy, yo creo que más o menos sabemos que bueno, es una cancha bastante grande, de 2 kilómetros 71,5, y los 2 equipos que conforman pues este juego, cada uno cuenta con digamos, su propia portería, y pues los 2 equipos sobre caballos juegan a este juego con unos tacos y una pelota. ¿Podemos ir por favor a la siguiente? Aquí en esta miniatura, que luego les explicaré exactamente por qué se lo he puesto aquí, podrán ustedes ver nada más como un panorama general de cómo se refleja este deporte en los libros épicos de la literatura persa. Aquí pues en un principio se consideraba un deporte digamos más bien militar para entrenamiento de guerreros, y más adelante pues se convierte en deporte en realidad. Podemos ir por favor a la siguiente. Bueno, para hablarles un poco de la historia, este juego se supone que se inventa en el siglo VI a.C. Esto es en la época de la primera dinastía persa, que son los aqueménidas. Más adelante, durante los demás siglos de historia, digamos menos las partes que hay invasión en Persia, durante la dinastía de los seleucidas y los partos, que hay un poco de exceso a este deporte, se practica muchísimo, es muy popular, y siempre se considera un juego de reyes y entre reyes, y para mostrar habilidades no solo deportivas, sino también militares. Bueno, este deporte también, como ustedes sabrán, Persia e India compartían muchísimas influencias, muchísimas relaciones. Por lo tanto, este deporte después del reinado de Darío I, que es uno de los reyes aqueménidas que más expandió el imperio persa, penetra en la India a través de pues, sus invasiones en realidad. Llega hasta ahí, y mucho más adelante, ya cuando los ingleses llegan a entrar en la India, cuando ya India empieza a ser colonia inglesa, es cuando los ingleses se familiarizan con ese deporte, y luego, pues como ustedes verán, ahora hoy en día es uno de los deportes más practicados en Inglaterra. Además, a finales del siglo XVII, la época safávida, pues este deporte es muy popular, es sumamente popular, y esto es justo el tiempo en el que Persia se está abriendo a Europa. Por lo tanto, muchos países europeos, además de Inglaterra, se familiarizan con ese deporte. Bueno, en todos los libros en los que se habla del juego de Chogan o del polo,
Aquí tienen el primer registro, que es el Karnameyar de Shri Babakan. Es un libro del siglo del siglo V, de la época sasánida. En este libro se habla de que quien pudiera ser un campeón en el juego del polo podría ser en realidad un campeón o un héroe en guerras. Entonces la habilidad de montar el caballo y al mismo tiempo pues manejar el taco y seguir la pelota, pues era una de las cosas que se tomaba muchísimo en cuenta, y todos los guerreros recibían entrenamiento en este juego. Podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, uno de los textos épicos que más exhibe este juego, el juego de Chogan, es el Shahnameh, que es un texto épico basado en otro texto épico del siglo V, donde podemos ver, por ejemplo, cómo los héroes, los príncipes y los reyes, cada vez que quieren mostrar a, digamos, otro país vecino o a lo mejor a un enemigo, quieren mostrar qué tan hábiles son en el arte de la guerra, empiezan con un juego de polo. Es decir, siempre los primeros encuentros entre reyes se harían a través del juego del polo. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí pueden ver algunas ilustraciones del Shahnameh, del libro que acabo de comentarles, donde además pueden observar que participaban tanto hombres como mujeres. Y aquí pues también un poco, pues la forma del taco no ha cambiado muchísimo, nada más pues claro, ellos no llevaban sus cascos de seguridad, ¿no? Entonces, sobre las reglas del juego sabemos muy poquito desde los documentos que nos han llegado, pero sí sabemos la importancia que tenía en la exhibición de estas habilidades, ¿no? Podemos pasar, por favor. Aquí principalmente pueden ver, por ejemplo, una escena. A la izquierda, sobre el caballo con la corona, está un príncipe, el príncipe Siavash. Él es un príncipe que es desterrado de la tierra de Irán, se tiene que ir a la tierra enemiga, y ahí al fondo ven al rey Afrasiab, que es el rey de Turán, de los enemigos, digamos, más jurados de Persia. Entonces, el primer enfrentamiento, cuando ellos lo conocen, a Siavash por primera vez, le proponen un juego de Chogan. Le dicen, bueno, si verdaderamente has venido a nuestra tierra a exiliarte, nos tienes que mostrar que verdaderamente eres merecedor de quedarte en nuestra tierra. Entonces ahí esta es la escena donde él muestra sus habilidades a través de este juego, y claro está que gana, y el rey queda muy impresionado y por lo tanto le permite vivir en su país. Podemos pasar, por favor. Y esta plaza que aquí pueden observar es la plaza de Nasr Jahan en Isfahan, que en el siglo XVII era la ciudad capital de los safávidas, que como les comentaba le dieron muchísima popularidad a este deporte y lo exportaron a Europa. Todavía hoy en día se sigue jugando, hay equipos, hay campeonatos nacionales, entonces nada más es para que vieran que todavía sigue vigente. ¿Podemos pasar, por favor? Bien, algo muy interesante que pasa con muchos de los deportes en Persia es que a través con el paso del tiempo, los deportes pasan a formar parte de la poesía. Es decir, se reflejan en textos poéticos. Claro está que en algunos casos sufren ligeros cambios, y muchas veces ya dejan de ser un simple juego, sino que trascienden como a metáforas de otro tipo de juegos. Por ejemplo, en el caso del Chogan o del polo, a partir del siglo VIII, en la literatura persa, tenemos libros enteros que se llamaban Chogannameh, quiere decir libros sobre el Chogan. Y los Chogannames se dedicaban a metaforizar el juego de polo. Ahora les voy a dar algunos ejemplos, ¿no?, de en qué metáforas aparecían en este tipo de textos. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las
características que se destaca muchísimo de los amantes en la poesía es el pelo o la cabellera ondulada, ¿no? o chino. Entonces, esta onda del cabello lo solían, ver similar al taco con el que se juega el chogan, al taco del polo. Después, la cuestión del destino. Igual que una pelota en una juega del polo, está sujeta a lo que le hace el taco, porque da vueltas por todas partes y uno no tiene voluntad propia, no puede, dirigir su propio destino. Igualmente, un destino más grande, que sería lo que podríamos llamar a lo mejor la mano de Dios, algo más arriba, algo más poderoso, está rigiendo también nuestras vidas. Entonces, nosotros somos como la pelota y la mano de Dios es como el taco del polo, ¿no? Entonces, esto es otra de las metáforas que encontramos. Y también, más adelante, ya cuando el misticismo o el sufismo tiene su auge en Persia, igual a partir del siglo VIII, empezamos a verlo en otra relación, es decir, quien juega al polo, o sea, el jugador que tiene en su mano el poder del taco, en realidad es el amante que en la relación de los amados es más poderoso. Entonces también empieza a verse de esta manera. Aquí les he puesto 3 palabras que ahora en los poemas que les voy a compartir van a ver. La palabra gui, que quiere decir pelota, chogan, que es el taco, y meidan, que es la cancha. Vamos a ver cómo aparecen en diferentes contextos. Bueno, yo les voy a leer también el poema en farsi para que lo escuchen y después aquí vamos a ver las traducciones. La primera, que ahí ven del poeta Sadi del siglo X, nos dice: بس که در خاک میتوان چون گوی از خم زلف همچو چوگانش. ¿Cuántos revuelcan en el polvo como gui, como la pelota, por la curva de su cabellera de chogan? Por ejemplo, esto es uno de los casos. Y después Rudaki nos dice: زلف است آن یا چوگان، ماه است آن یا روی. ¿Es aquello lo que tú tienes, cabello, o es chogan? ¿Es aquella la que tienes, cara o luna? ¿Podemos pasar, por favor? Y aquí ya entramos más bien en el tema del destino, como les contaba hace un momento. Otra vez, ¿qué tiene que ver el juego del polo con el destino? Bueno, nos dice Rudaki, زمانه گوی و تو چوگان به رأی خویشت باز. Esto es, el destino es una gui, una pelota, y tú eres un chogan. Haz de él lo que es tu voluntad. Esto es curiosamente todo lo contrario que ahora les estaba contando. Es el único caso en el que se le da la vuelta a la metáfora, es decir, también puede ser que tú tomes en tus manos tu destino, ¿no? Si el destino en realidad es la pelota y tú eres el jugador de polo. Después Rumi nos dice: پیش چوگان‌های حکم خنفکان می‌دویم اندر مکان و لامکان. Ante los golpes del chogan del destino, corremos en el mundo del ser y del no ser. Y finalmente, Khayyam, que siempre considera que estamos totalmente, somos víctimas de un destino cruel que no podemos evitar, pues nos dice: ای رفته به چوگان قضا همچون گوی چپ میرو و راست میخورو هیچ مگوی. Tú que estás preso del chogan del destino como una pelota, como una gui, déjate lanzar por la derecha y por la izquierda y no digas nada. Esto es la manera de acepta tu destino como es y no intentes ir en la dirección contraria. ¿Podemos pasar, por favor? Y aquí pueden ver 3 ejemplos más, igual de poemas, que en este caso hablan de la relación de los amados. Esto es ya una relación del amor, no es tanto el destino. Vean lo que nos dice Sadi: el hombre está conforme con estar tirado a tus pies como una gui, para que la golpees con el chogan de tu plateada pierna. Es decir, ¿pueden ver la imagen?
del hombre tirado a las piernas de la mujer como una pelota y ella hace con él lo que le place. Y en farsi sería مرد راضی است که در پای تو افتد چون گوی تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی. Y otra vez el mismo Sadi nos dice esta vez, ya un poco llamándonos la atención: si caíste a la cancha del amor, oh corazón, lo debido es que estés desquiciado como una gui. Esto tiene muchísimo que ver con el pensamiento místico en Persia, en el que el amado es en realidad Dios, y tú estás sujeto a su voluntad en todo lo que ocurre y nunca debes quejarte de nada. Y por eso dice, debes estar desquiciado, es decir, no tener ninguna conciencia ni siquiera de tu ser, dejarte llevar, ¿no?, por todo lo que el amante, tu amado quiere en realidad. Y Hafez, otro poeta místico, nos dice: en el juego del amor no hagas el amor, ofrenda tu corazón. La gui del amor no se puede golpear con el chogan de la lujuria. Esto es otra vez otro reflejo del pensamiento místico, que el amor físico no tiene un lugar, digamos, de preferencia en la vida del místico, sino pues el amor que verdaderamente es capaz de darlo todo, ¿no?, donde tú apuestas tu alma, tu corazón, tu vida. Bueno, pues igual que estos ejemplos que acabo de darles, hay muchísimos más. Por lo general podemos encontrar metáforas como, por ejemplo, robarle la pelota, robar el gui a alguien, quiere decir adelantarse a alguien, ¿no? Convertirse en gui, convertirse en pelota, quiere decir enloquecerse, por ejemplo, ¿no? Luego está la expresión como de estar en el taco del chogan, que quiere decir estar encarcelado, estar encerrado. Y finalmente ser la pelota del chogan de alguien, que quiere decir, como podrán imaginar, pues ser preso de la voluntad de otra persona, ¿no? Entonces son todas esas expresiones, juegos que encontramos con este deporte en la literatura de unos siglos un poco más adelante. Bueno, ¿podemos pasar, por favor? Gracias. Bien. El siguiente juego del que les voy a hablar es el Nard o el backgammon. No sé si lo conocen, ¿lo han jugado alguna vez? ¿Sí? Pues es un juego de estrategia que además juega un papel importante en él la cuestión de la suerte, ¿no?, el azar, a través de los dados que se tienen que tirar. Bueno, ¿podemos pasar, por favor? Este juego también tiene unos antecedentes pues, que se remontan a muchísimo tiempo antes. Tenemos constancia, estos lugares, los que están aquí, los primeros tres, son lugares en los que se encontraron juegos. Ya tenemos como prueba física de que había juegos muy parecidos al Nard en estos siglos. Aquí pueden ver en Shahr-e-Sufte, es un sitio arqueológico. Desde 4000 a.C. sabemos que existía este juego. Jiroft, otro sitio, nos dice que desde 3000, aunque van evolucionando, no es siempre lo mismo, ahora lo van a ver. Y en Sialk, ya 2500 a.C., y finalmente en la época sasánida del siglo V después de Cristo, también tenemos la muestra, además de tenerla físicamente, tenemos muestras literarias, tenemos textos dedicados a la explicación de este juego, de cómo se inventó, cómo se jugaba y todo lo demás. Entonces, la versión que hoy en día ustedes pueden haber visto o jugado es la versión de la época sasánida, es la más, digamos, reciente. ¿Podemos, por favor, pasar? Este, como pueden ver, es lo que se encontró en Shahr-e-Sufte, perteneciente a 4000 a.C. Como pueden ver, pues son como dos tablas unidas y el número de las casitas donde se pueden poner cada uno de
de las fichas pues es de 20. Podemos pasar, por favor. Aquí es otro, ya incluso en forma de pájaro. La manera de conectarse las casillas es distinta. Y podemos pasar, por favor. Y esta es como ya la antecedente antigua antes de los sasánidos, que como pueden ver ya tiene el número de casillas mucho mayor, y la manera en que se divide es muy parecida a la manera en que se dividió más adelante en la época sasánida, que es la que pueden ver aquí, que es lo que están jugando estos dos personajes. Esto es un plato. Entonces aquí incluso se encontraron también los dados, que se solían pues fabricar de hueso o de marfil. Bueno, podemos pasar, por favor. Ahora, lo que me gustaría comentarles aquí es un poco de la historia de la invención del juego, de lo que sabemos de la época sasánida, y también decirles el simbolismo que presenta. Pues cada elemento de este juego es muy simbólico, curiosamente. O sea, no estamos jugando a cualquier juego, sino que estamos jugando con el destino del mundo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo funciona. Bueno, en la época sasánida existía un rey que se llamaba Ardeshir, y él tenía un ministro llamado Bozorgmer, aquí pueden ver su nombre, y según nos cuentan las fuentes literarias, Bozorgmer inventó el juego de Nard o el Vagamon, en respuesta al juego de ajedrez que se había inventado por unos rivales, en este caso de la India. Ahora les explico más. El nombre de Nard en los registros sasánidas es Nibart-Shir, que quiere decir Shir Ardshir, de parte del nombre del rey sasánida, y Nibar quiere decir noble. En realidad el nombre del juego quería decir Ardeshir, el rey noble. Y Chatrang, como pueden ver ahí, es el nombre que recibía el juego del ajedrez en los registros sasánidas. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, pues vamos a hablar un poco del simbolismo, a ver de qué se trata este juego. En la época sasánida, un libro llamado Chatrang Namak, que quiere decir el libro del ajedrez, nos cuenta todos los detalles sobre el Vagamon. Curiosamente, se preguntarán por qué. Bueno, pues porque estos dos juegos siempre se han ido, digamos, de la mano, porque como les comentaba hace un momento, uno era la respuesta al otro. Bueno, pero este libro, el Chatrang Namak, no nos dice cómo se inventa el juego, nada más nos cuenta cuál es el simbolismo, de qué está tratando, ¿no? Entonces primero les cuento esto y después les digo cómo se inventa. Pues aquí, como pueden ver, está dividido el campo de juego en en 4 partes en realidad, y luego pues las fichas, que cada uno pues, son blancos y negros, y los 2 dados con los que se juega. El número de las casillas donde se puede jugar con las fichas es son 4 por 6, ¿no? 24. Entonces el Chatrang Namak nos dice que el tablero del Vagamon representa el cosmos, y las 4 partes en los que se divide son las 4 estaciones, y el número total de las casillas, que es 24, es el número de ¿qué será? De las 24 horas. Ya después el número de las fichas, que son 30, es el número de los días del mes. Y claro, los colores negro y blanco representarían el día y la noche. Cuando se juega con estas fichas, siempre las fichas se tienen que mover en la dirección de las agujas del reloj. Entonces cada jugador lleva a su casa, digamos que es la parte donde termina, pues las fichas suyas de su color las tiene que llevar a su casa y luego las va sacando. Entonces, girando en esta dirección, también el movimiento de las fichas simboliza el movimiento de las personas en la vida, porque los dados, que es, como bien podrán imaginar,
El dado es el elemento de azar en el juego. Entonces el azar, si lo llevamos a un nivel, digamos, más religioso, se podría considerar como pues, la voluntad o la fuerza de Dios. Entonces los dados aquí juegan el papel del destino. Entonces el destino hace mover las fichas, porque según vienen los dados es que las fichas se van moviendo, ¿no? Las fichas se mueven en la dirección en la que se mueve el cosmos y se encuentran en el camino los blancos con los negros. Muchas veces se pueden eliminar los unos a los otros, entonces el movimiento de ellos es el movimiento que tenemos nosotros en la vida desde que nacimos hasta que morimos. Porque finalmente el destino de todas estas fichas es morir, es salirse del tablero, porque así es como se gana el juego. Entonces, lo que están aquí, el hecho de que estén aquí puestos, pues es como la creación, luego el movimiento de la vida y finalmente pues la muerte, ¿no? Y en todo esto está jugando un papel importante, pues el Dios, ¿no? Esta fuerza mayor que está rigiendo el juego. Ahora, los dados también, ya ven que los dados tienen números de 1 a 6. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? ¿Por qué de 1 a 6? ¿Por qué no de 2 a 7? No. Entonces, pues, según Chatrain Namak, cada uno de estos números tiene un significado y este significado tiene sus raíces en el pensamiento más deísta, que es el pensamiento que, digamos, era predominante en la época en que este juego es inventado de la manera que conocemos hoy, o sea, en el siglo V. Entonces, el dios único del mazdeísmo se llama Ahura Mazda. El número 1 en el dado representa a Ahura Mazda, a la unicidad de este dios, porque el zoroastrismo es la primera religión monoteísta de la historia. Entonces, el número 1 representa a este dios. El número 2 representa o simboliza a los dos mundos que según el mazdeísmo se crean, el mundo de los arquetipos o de los espíritus y el mundo material en el que vivimos nosotros. Entonces el 2 representa estos dos mundos. El número 3 simboliza 3 mandamientos que regían en el zoroastrismo, que son pensar bien, es decir, el buen pensamiento, hablar bien, siempre con palabras rectas, verdaderas, y actuar bien, ¿no? Entonces son 3 mandamientos, los 3 pues aquí representados con el número 3. El número 4, pues eso ya lo tenemos en común, representa los 4 elementos con los que se lleva a cabo la creación: el agua, el aire, la tierra y el fuego. El número 5 representa las 5 luces más importantes dentro del zoroastrismo, que son el sol, las estrellas, la luna, el fuego y el rayo. Y finalmente el número 6 se refiere a las 6 veces que Ahura Mazda, el dios del zoroastrismo, creó el mundo, porque lo creó en 6 tiempos, ¿no? Entonces, pues aquí, como pueden ver, como les decía hace un momento, cuando tú juegas esto, estás jugando a muchas otras cosas, ¿no? Entonces está en realidad presente pues, todo este pensamiento. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, además del Shatranj Namak, que acabo de comentarles qué nos dice sobre el juego de Nard, aquí en el Shahnameh, que hace un momento lo acabamos de nombrar, es este libro épico, volvemos a encontrar referencias al juego de Vagamon y también al ajedrez, y esta vez vamos a ver cómo se inventaron cada uno. Entonces vamos a entender por qué un libro sobre el ajedrez tiene que darnos información sobre el Nard. En esta misma miniatura, donde pueden observar, en la parte de arriba, ven que hay como diferentes etnias aquí en juego. Además están vestidos de diferente manera. La cuestión de los chinos no nos viene a caso, que están ahí abajo sentados mirando el tablero de ajedrez.
Pero arriba está el juego de Vagamon, como lo pueden ver, están los persas de este lado, y luego al lado de uno de ellos está sentado alguien de tez más oscura. Entonces nos cuenta el Shahnameh qué está ocurriendo en esta escena. Nos cuenta que en la época de este rey Sasánida, de Ardeshir, el rey de la India manda a un emisario suyo, que es este señor aquí sentado, lo manda a la corte de Persia. Entonces se presenta ante el rey, claro, está con regalos, y finalmente le saca un tablero pues de muchas casillas en blanco y negro, de 68, de 64 casillas, algunas fichas, y le dice, con todo el respeto, además cada uno elaborado en joyas y en piedras preciosas y bueno, una cosa muy lujosa, en el que dice Ferdowsi que habían invertido ellos, los indios, verdaderamente toda su fortuna. Entonces le propone al rey, este emisario le propone al rey Ardeshir que descifre cómo se juega este juego. Le dice, le hemos traído un juego, si ustedes pueden decir cómo se juega, nosotros vamos a dejar de pagarles tributos. Pero si, vamos a pagarles tributos. Si lo descifran, sí les vamos a pagar lo que ustedes dicen que tenemos que pagarles, como impuestos, ¿no? Entonces, si no, pues vamos a dejar de pagarlo. Entonces, los persas, los de la corte de Ardeshir, piden 7 días para descifrar el juego. Este mismo personaje que está sentado al lado del emisario indio, que es Bozorgmer, el ministro del rey Ardeshir, después de los 7 días descifra el juego. Se da cuenta de que es un campo de batalla, en realidad, ¿no? Que están aquí en juego los 4, grupos más importantes presentes en una guerra, ¿no? La infantería, la caballería, los elefantes y los carruajes. Entonces, cómo se mueve cada uno, en realidad se da cuenta de que se trata de un juego de guerra, lo descifra, dice cómo se tiene que llamar cada una de las fichas y cómo se juega el juego. Claro, una vez resuelto el juego, el emisario de la India se pone muy triste, porque esto significa que ya ellos tendrían que pagar el tributo que debían a Persia. Pero la tristeza se va a doblar, porque luego Bozorgmer le propone otro juego, le dice, bueno, ahora yo voy a inventar otro juego y ustedes lo tienen que descifrar. Si lo consiguen hacer, está bien, no nos paguen nada, pero si no lo consiguen hacer, nos tienen que pagar doble. Entonces ahí es cuando el juego del Vagamon o Nard es inventado, con toda la simbología que presenta, ¿no? Entonces se presenta al emisario indio, lo llevan. Podemos pasar a la siguiente, yo creo que ahí se puede ver. Aquí es como donde él está, descifrando el juego, está explicando cómo se juega el ajedrez. Y creo que en la siguiente podemos ver, sí, aquí, en esta, si alcanzan a ver, igual tienen el Vagamon delante y ya están en la India, están intentando averiguar cómo se jugaba este juego. Como esto es un libro de la épica nacional persa, pues podrán imaginar que los indios nunca consiguen descifrar el juego, entonces pues dice el libro que tuvieron que pagar el doble de tributo, ¿no? Y ahí en esta otra imagen pueden ver a Bozorgmer diseñando el juego, o sea, antes de que pues lo mandaran a la India. Por eso es que incluso hoy en día todavía todos los tableros donde se juega el Vagamon, al otro lado se juega el ajedrez. O sea, siempre son dos juegos que vienen juntos. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, igual que nos pasaba con el juego de Chogan, este juego, el Nard, va a pasar a la poesía. Se va a reflejar ahí y siempre va a tener, una metáfora ahí presente, la metáfora del juego del amor. Igual que pasa con el ajedrez. En toda la poesía clásica persa, el ajedrez, el jugar al ajedrez en realidad es el juego del amor. Pero hay diferencia entre cuando se juega con el amor, con el Vagamon, y cuando se juega con el ajedrez.
Porque cuando se juega con el ajedrez, con la concepción del ajedrez al amor, es que es todo mucho más sanguinario, es un campo de guerra, ¿no? Entonces esto es de los amantes crueles, vamos, que quieren matar al otro, en realidad, ¿no? Por más que les suene raro, pero es muy común en la poesía persa eso. Y además porque deriva del pensamiento místico que, como les comentaba hace un momento, da permiso a que esto ocurra así. O sea, tú no eres nadie cuando estás enamorado. El amor lo domina todo, ¿no? Y el amante, que es Dios, lo domina todo. Entonces, eso de que desde sufrir tanto por amor, por ejemplo, cuando ya está en sus límites, se suele metaforizar con el ajedrez. Pero cuando todavía estamos en un nivel donde se puede negociar, que está la cosa un poco más tenue, entonces se habla del nard, del vagamon, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Igual aquí. Bueno, nos dice Baba Taher: فلک زار و نزارم کردی آخر جدا از گل عذارم کردی آخر میان تخته نرد محبت 6 و 5 به کارم کردی آخر. Nos dice: ah cielo, me hiciste desgraciado al fin, me separaste de mi amada al fin, en la tabla del nard del amor acabaste conmigo con un 5 y 6 al fin. Entonces, bueno, claro, en estos poemas ya la simbología más deísta del que acabo de hablarles ya no está presente. Es decir, por ejemplo, aquí los números no significan lo que significarían en el juego original, ¿no?, del siglo V. Aquí más bien pues es cuanto los números que sacas en el dado, cuanto más altos son, más posibilidad de movilidad te proporcionan. Por eso es que pues el destino saca un 5 y 6 y acaba con él, ¿no? Y en el otro, Atar nos dice: al jugar al nard del amor no distinguía el 1 del 6, es decir, me daba lo mismo, lo mucho o lo poco. Cuando aposté mi alma y mi corazón, mi ser me llamó la atención, es decir, mi existencia me dijo: estás perdiendo todo en el juego del amor, ¿no? Estás demasiado enamorado. Y Sadi nos dice: ¿sabes cómo se reconoce a los puros buscadores de la verdad? Como aquellos que apuestan su vida en la primera ronda del nard del amor. Es decir, cuando tú estás jugando al vagamon con alguien y quieres apostar, si estás verdaderamente enamorado, en la primera ronda tienes que apostar todo. O sea, en un amor verdadero se apuesta todo, desde el principio. Nos está diciendo esto. Y Rumi nos dice: desde que te conocí en el amor, ¿cuántas veces he jugado al nard contigo en secreto? Bueno, si alguien sabe eso, sabrá que han hecho el amor, ¿no? No han jugado al vagamon, desde luego. Entonces, pues está aquí presente también de esta manera. ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar también? Aquí nada más como para terminar esta sección les he puesto la importancia que se le da al tablero del vagamon en Persia. Está muy ligado pues a las artes, o sea, muchísimos artesanos se empeñan en diseñar tableros de vagamon, de nard. Podemos ver la siguiente, por ejemplo, estos trabajos en madera, y la siguiente, estos incluso con pues, pinturas. Por favor, la siguiente. Y aquí igual con miniaturas, y al otro lado, pues, por ejemplo, el tablero de ajedrez. Normalmente donde se juega al vagamon es en lo, digamos, donde hay esta concavidad, y al otro lado del tablero, que es digamos, liso, ahí se juega el ajedrez. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, bien, entonces, hasta aquí hemos conocido un juego físico y otro juego más, digamos, de pensar, ¿no?, mental. Entonces, por último, les voy a hablar del kushti, o de la lucha, pues que es un deporte en el que hasta hoy en día los iraníes son muy buenos, ¿no? Entonces siempre tienen, ya ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué, o sea, de dónde viene, por qué tanta dedicación a eso. ¿Podemos pasar, por favor? Gracias. Bueno,
Para hablar del koshti o de la lucha, hace falta hablar de dos épocas distintas en las que se desarrolló, antes del Islam y después del Islam. Antes del Islam es hasta el siglo VII, cuando Persia es, digamos, invadida y conquistada por los árabes, y después del Islam, pues desde entonces hasta ahora, ¿no? Vamos a ver cómo va desarrollándose. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, pues antes del Islam, en la Persia antigua, el koshti o la lucha era igual que el chogan, una manera de entrenamiento militar. Entonces, en esta lucha los guerreros, digamos, ponían en juego sus capacidades físicas y pues de reacción, ¿no? De a ver cómo podrían, digamos, reaccionar en el campo de la batalla, sería dentro del koshti. Pero al mismo tiempo, aquí es muy importante tener en cuenta que dentro de una sociedad en la que la religión, en este caso el mazdeísmo, del que ya les he hablado, tenía una presencia pues muy fuerte, todo lo que se hacía, todo lo que hace el ser humano en realidad, está relacionado con una batalla inicial en el principio de los tiempos, que es la batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Entonces, para el mazdeísta, para la persona fiel a esta religión, ser campeón, ser luchador, ser guerrero, significa ser guerrero de la luz, ser guerrero de Ahura Mazda, ser guerrero del bien. Entonces, en la lucha, en el koshti, en realidad los campeones del koshti eran también campeones de la vida espiritual. Es decir, les quiero decir, desde los principios de que se está gestando, digamos, este deporte, era muy importante que, digamos, el luchador tuviera conciencia de que no está luchando con un rival, sino que está luchando contra el mal. Entonces, esto es también de más adelante vamos a ver cómo se va transformando, ¿no? Pero siempre existió desde su inicio de que esto es verdad que es una lucha física con otra persona, pero también es una lucha, digamos, cósmica, ontológica contra el mal, que es el Ahriman. Por eso es que muchos de los héroes de los libros épicos, por ejemplo, se enfrentan a demonios, y los enfrentamientos con los demonios siempre son enfrentamientos de lucha cuerpo a cuerpo, no son con, por ejemplo, digamos, con armamento, ¿no? O sea, la lucha final de cualquier héroe, de cualquier héroe épico, siempre es una lucha cuerpo a cuerpo con un demonio. Entonces eso ya nos está diciendo, ¿no? Cuáles son cómo trasciende este deporte. Bueno, además el nombre mismo de la lucha, que es koshti, con she, así K-O-S-H-T-I, antes era kosti, tiene que ver otra vez con un rito zoroastriano de iniciación. ¿Qué significa esto? Ven que, por ejemplo, existen en diferentes religiones momentos en los que la persona que se va a agregar a la comunidad religiosa tiene que pasar por, digamos, por cierta ceremonia ritual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué conocen ustedes? El bautismo, la comunión, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, para los mazdeístas, la ceremonia del koshti es como la comunión. Es decir, ellos, los chicos que ya han alcanzado los 16 años de edad, tienen que tomar, digamos, después de cierta preparación, se van a participar en un ritual en el que van a empezar a llevar, a partir de este día, van a empezar a llevar un cinturón que es de lana muy fina, tejida, y ese cinturón le tienen que dar 3 vueltas a su cintura. Este cinturón se llama kosti. Entonces, eso de atarse el kosti es empezar a ser parte de la comunidad mazdeísta, lo cual implica
a partir de ahora soy responsable en el destino del mundo, porque si yo no lucho contra el mal va a vencer el bien y el mundo se va a ir a un destino pues muy desagradable, ¿no? Entonces, las 3 vueltas que tiene que dar el costilla a la cintura, pues a lo mejor ya se lo puede imaginar, representan igual los 3 mandamientos principales del mazdeísmo, del pensar bien, hablar bien y actuar bien, ¿no? Entonces, hoy en día los luchadores utilizan un cinturón de cuero, todavía hasta hoy, que le dan igual 3 vueltas. Entonces esto ahora se llama koshti, por eso la lucha, el deporte en sí se llama koshti. Y la figura más importante que podría, digamos, surgir de este deporte es el pahlevan. Los pahlevanes, la palabra en sí significa héroe. Entonces los pahlevanes son quienes hayan podido recorrer el camino de la lucha, no solo porque tienen buena fuerza física, sino porque también tienen una buena fuerza espiritual. Porque han podido, digamos, en esta batalla que les estaba planteando contra el mal, han podido, digamos, llegar a un punto pues de profesionalidad, se podría decir de algún modo, ¿no? Entonces el héroe guerrero o el pahlavan lo vamos a ver en muchas leyendas y textos épicos en este papel, ¿no? Que además de que es muy fuerte, que sabe vencer a todos los enemigos, también es muy buena persona, en el sentido de que los pahlavanes deben tener el espíritu puro, libre, deben cuidar a los demás, deben tener un buen nombre, es decir, tener buena fama por haberse portado bien con los demás. Entonces tienen como una serie de características por todo este camino que les ha llevado a ser pahlavanes. Y uno de los pahlavanes, digamos, más conocidos de la Persia antigua es Rostam, que igual en el texto este épico del Shahnameh aparece varias veces. Y muchos de los luchadores hasta hoy en día todavía, ahora cuando les cuente las dinámicas de donde se practica, van a ver que recuerdan a Rostam, es decir, eso de ser pahlavan, el concepto de pahlavan todavía viene de Rostam, todavía viene del Shahnameh, ¿no? Entonces hasta los pahlavanes de hoy en día intentan tener como ejemplo a Rostam. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí les he puesto algunas escenas, igual de ilustraciones, de miniaturas del Shahnameh, donde van a poder ver una cosa interesante, que la lucha que están practicando, no es una escena de guerra, nada más están entrenando, siempre tiene al fondo a los músicos. Es decir, siempre la fiesta, la música está presente donde está presente la lucha. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí también igual lo pueden volver a ver, ¿no? Son como... Vamos a luego, más adelante, ver por qué se da esto. Pero quería que vieran ya de los registros más antiguos. ¿Podemos pasar, por favor? Y aquí está Rostam, a quien les contaba que está matando al demonio blanco, que es uno de los demonios, digamos, es el demonio más terrorífico de todo el Shahnameh, y claro, ¿quién lo va a matar? Pues el héroe máximo, ¿no? Entonces ahí atrás están otros demonios mirando, y él en una lucha cuerpo a cuerpo está matando al demonio blanco. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Si bien la lucha era una manera de entrenarse para la guerra, una vez que el Islam ha entrado en Persia, los guerreros ya no pueden practicar, claro, ya no se pueden entrenar, porque pues, el nuevo sistema, digamos, los que han llegado ahora, los conquistadores, no se lo permiten, porque claro, esto sería peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de este momento se crean unos espacios con el pretexto de hacer deporte. Estos espacios se llaman zurjane o casas de la fuerza. Y en las casas de la fuerza, los guerreros de siempre empiezan a entrenarse, pero cambian muchas cosas. Y después del Islam pasa eso con todo. Por ejemplo, las artes se vuelven mucho más simbólicas. Entonces, igual el deporte, que era el entrenamiento para la guerra, de repente se convierte en un deporte que tiene ciertos instrumentos ahí,
que los conquistadores no sabían de qué se trataba, pero los guerreros sí lo sabían. Entonces están simulando armamentos de guerra, en realidad están armas de guerra, siguen entrenándose sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces se vuelve como en algo más clandestino. Y claro, también un cambio muy importante es que si bien el Koshti de antes estaba basado en la ontología más deísta, ahora la lucha o el Koshti de después del Islam se va a centrar más en el chiismo. No sé si ustedes lo saben, pero el Islam, cuando llega y se difunde, muy pocos años después, tiene como dos corrientes diferentes, el chiismo y el sunismo. El sunismo es como más, la corriente más predominante, la que llevaban los primeros 3 califas, y el chiismo es como una vía de escape que utilizan los conquistadores para decir, está bien, somos musulmanes, pero somos chiitas. Y el chiismo tiene ciertas características, no es muy diferente al sunismo, pero bueno, tiene como personaje principal a un imam, a un santo del chiismo, que es el imam Ali. Entonces, este santo, que los chiitas lo consideran su primer imam, y los sunitas dicen que no, que este era un califa más, ahí está la, digamos, bifurcación. Este Ali, este personaje, después del Islam, va a tomar el lugar de Rostam. El Rostam, el héroe del Shahnameh, ahora se va a convertir en Ali, personaje religioso, imam de los chiitas, personaje histórico, verdadero, real, de cuya vida existen pues historias y anécdotas, y también sabemos que, bueno, qué tipo de persona era, porque esto es muy importante. ¿Se acuerdan de que Rostam tiene que ser un héroe perfecto, también en términos espirituales? Pues Ali lo es también. Todo lo que se atribuye a Ali en el chiismo es lo que se atribuye a Rostam. Esto es muy interesante, ¿no? Entonces se va desarrollando de esta manera. Todo aquello, o sea, este personaje se vuelve otro personaje. Hasta hoy en día Ali en los durjanes, en las casas de la fuerza, tiene una presencia, pues, ahí, bueno, es omnipresente en realidad. Y después existen alrededor de la figura del Pahlevan una serie de ritos, de grados, de niveles, que les contaré un poco más adelante. Entonces, los Pahlevanes, según van avanzando en el camino de lo físico y de lo espiritual, pueden llegar a ocupar diferentes lugares, diferentes grados. Luego se les saluda diferente, se les trata diferente, entonces, y en la sociedad se les también respeta de otra manera. Y los Pahlevanes lo fueron durante mucho tiempo, hasta hace un siglo, eran los guardianes de las personas, de la gente de cada barrio. Es decir, los durjanes todavía existen, este deporte se practica, ¿no? Pero lamentablemente ya el Pahlevan en este sentido, así tan agudo, ya no lo encontramos. Pero hasta hace un siglo, sí, así era, es decir, a quien acudía la gente para resolver algún problema de cada barrio, de cada colonia, era el Pahlevan del barrio. Porque se supone que este Pahlevan es como una representación más en pequeña escala de Ali mismo, de Rostam mismo, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, aquí pueden ver esta imagen, es de uno de los durjanes de finales de la época Qajar, ya finales del siglo XIX. Bueno, la manera en que están vestidos siempre es la parte de arriba desnudo, como bueno, desde siempre en la literatura los héroes guerreros han estado, ¿no? La parte de arriba desnudo, y la parte de abajo, pues este pantalón y el cinturón de cuero, que lo está llevando uno de ellos, lo pueden ver. Lo que ven ahí atrás, a la otra persona que está, bueno, tiene en las manos un equipo con el que se hace deporte, en realidad un instrumento, luego les diré lo que es. ¿A qué se parece? Un arco. Es un arco. Ahora se llama otra cosa, ¿no? Pero en realidad es como, simboliza el arco con el que entrenarían los guerreros. ¿Podemos pasar, por favor? Bueno, estos son los durjanes de hoy. Y desde hace
muchos siglos desde que se inventaron son así. Entonces, se trata de como, digamos, un pequeño espacio normalmente pues redondo. Aquí le han dado una forma un poco más sí, octagonal, sí. Entonces normalmente es redondo, y después alrededor, como pueden ver, hay lugar para que se sienten las personas que van a observar el entrenamiento. Entonces es al mismo tiempo pues un espectáculo y un entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿podemos por favor pasar? Aquí pueden ver, por ejemplo, uno de los surjanes de hoy en día. La gente en el medio, los deportistas siempre se meten ahí para practicar, y los que están observándolos. En la parte de la izquierda van a poder ver que hay como pues un lugar específico dedicado a personas que tocan instrumentos. Tocan dos instrumentos en particular, que es un tambor y luego una campana. Entonces estas personas siempre se van a sentar ahí y van a dirigir a través de la música y la poesía todo el deporte. ¿Podemos por favor seguir? Este espacio se llama Goat. Goat quiere decir profundo. Entonces es como el espacio profundo, ¿no? Donde ellos bajan a practicar. ¿Podemos ir al anterior, por favor? Si es posible. Les quería hablar de esta puerta. Las puertas de los surjanes son muy especiales, son muy bajitas. Y la razón de ello es que el pahlevan o los que están entrenando, los deportistas, desde que entran por la puerta practican la humildad. Entonces tienen que bajar la cabeza cuando entran. Entonces por eso las puertas siempre se hacen pues, son más bajas que puertas normales. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, entonces esto es el Goat. En el Goat se practica con diferentes tipos de instrumentos. Más adelante vamos a ver cuáles son. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí pueden ver algunos de los elementos que se encuentran en los surjanes. Ahí arriba, esta escritura que ahí pueden ver, está escrito en farsi, nos dice que no hay camino recto excepto el camino de Ali. Entonces, como les decía, ¿no? Que la figura de Ali siempre está presente, o está en sus fotos o está como alguna indicación como esta. Luego están esos aparatos que los llaman mil, y son en realidad pues, las masas, ¿no? De los guerreros, la masa del guerrero. Luego Kabade es lo que vieron en la imagen anterior, que parecía un arco, pues esto es el Kabade. Y después, pues, estos son los pantalones que se llevan, el cinturón de piel que se llama kosti, y sobre los pantalones suele dibujarse esta figura que ustedes pueden ver, lo llamamos botellere. Y botellere es el símbolo de un ciprés que está inclinado en el viento. ¿Por qué? Porque el ciprés siempre en la cultura persa ha sido símbolo de la libertad del alma, del espíritu. Entonces todos los jugadores lo tienen que llevar en el pantalón. ¿Podemos seguir, por favor? Y claro, el brazalete de los pahlevanes, esto se lo dan nada más a los mejores, y claro, simbolizan que han llegado a este, digamos, nivel de expertía en el camino espiritual y lo físico, ¿no? La fuerza física. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí pueden ver el lugar que les decía, dedicado a los músicos. Pero no son solo músicos. Ahí viene lo que les comentaba hace un momento, de que en las escenas de lucha siempre veíamos presentes músicos, ¿no? Pero en este caso, los señores que tocan estos instrumentos y recitan poesía, porque ahora en un pequeño video les voy a poner cómo funciona. Ellos con el tambor les van dando diferentes ritmos a los que están entrenándose, y ellos van haciendo diferentes movimientos. Y van recitando versos del Shahnameh, de este texto épico, y también van recitando versos, como digamos, de apología a Ali, ¿no? a este imam. Entonces ellos son los pahlevanes más antiguos normalmente. Aquí ya los ven que son muy jovencitos, pero tradicionalmente ellos son morsheds, por eso se les llama morshed. Aquí está el nombre, ¿no? Morshed quiere decir guía espiritual. Entonces ellos son los morsheds
de los que están practicando ahí. Tienen el nivel, digamos, más alto. Entonces, por eso están guiando todo lo que está ocurriendo ahí. ¿Podemos pasar, por favor? Empiezan siempre los que están, bueno, los deportistas, empiezan siempre haciendo lagartijas y ya después van dando vueltas, hacen diferentes tipos de cosas, siempre al ritmo de la música. ¿Podemos pasar, por favor? Por ejemplo, el giro también es algo que hacen después de ese calentamiento y curiosamente está muy relacionado, esto es ya mucho más reciente, está relacionado con un movimiento, con una danza del sufismo. No sé si alguna vez han visto esa danza, digamos, de giros que los derviches dan. Pues esta danza está simulando aquella danza, porque Ali, curiosamente, además de esta figura religiosa del chiismo, es la figura más respetada del misticismo iraní, del misticismo persa, ¿no? Entonces, pues, es normal que hayan pasado dentro de este deporte algunos elementos sufíes, lo cual es uno de los cuales es el giro, ¿no? O sea, van girando sobre su propio cuerpo, sobre ese eje, y esto simboliza el deshacerse del ego, ¿no? O sea, girar tan rápido para que te conviertas en nada. Estos son todos igual como conceptos sufíes. ¿Podemos pasar, por favor? Y aquí, claro, el deporte que hacen con el mil. Estos pueden ser de tamaño muy pequeño hasta muy grande, pueden llegar a pesar hasta 100 kilos cada uno, son de madera, entonces van ejercitándose con eso. Siempre hay una persona en medio, esta persona tiene un grado, digamos, sí, lleva mucho más años entrenándose y tiene, digamos, un grado más alto que los demás que están presentes. ¿Podemos pasar? Aquí es otra de las cosas que hacen con los mirs, los tiran y los agarran. Entonces, igual, para cada uno de estos movimientos hay un ritmo musical distinto, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Y esto es lo que hacen con el Kabbadeh, que simboliza el arco, ¿no? Ven que lo tenía sujeto así. Entonces también le van dando vueltas por la espalda. Igual son pues de hierro, muy pesados, pueden llegar a pesar hasta 80 kilos. ¿Podemos pasar? Y finalmente, pues trabajar con el sang, ¿no? Que es el escudo, que es otro de los elementos de guerra. Entonces igual son dos trozos de madera muy pesados, van haciendo como si hicieran pesas con ellos, ¿no? Entonces los utilizan de esta manera. Y podemos pasar, por favor. Bueno, ahora como siempre, para ver cómo se refleja esto en la literatura, donde más vemos ejemplos del Koshti es en el Shahnameh. Ahí siempre se habla de cómo el héroe, por ejemplo, vence a su enemigo. Curiosamente, el Koshti, o la lucha, es entre los tres deportes de los que hoy les he hablado, es el que más, con más detalles se describe, ¿no? Después, si nos da tiempo, aquí me he traído ahí unos textos para leerles, para que vean exactamente cómo le hace, ¿no? Entonces, como bien les decía, esta cultura del Pahlaví está basado en este texto literario, y la cuestión de que la fiesta y la lucha siempre van acompañados. Esto es muy típico del Shahnameh. Cada vez que va a haber una guerra importante, antes se hace una fiesta. Y todos los pahlavanes, todos los héroes de guerra, tocan instrumentos y cantan e incluso recitan poesía. Entonces es como hay muchísima relación entre las dos cosas. Por eso no nos ha de sorprender que ahora quien dirige los entrenamientos en los durjanes, en las casas de la fuerza, sean los músicos y reciten poesía, ¿no? Bueno, ¿podemos pasar, por favor? No sé si tengo tiempo. ¿Sí? Pues me gustaría que vieran este video, que es como de 10 minutos. Me gustaría que escuchasen la música, porque van a escuchar tocar al Morshed. Van a ver cómo ellos sincronizan sus movimientos con lo que él les marca. Y lo que sí quiero que ignoren, por favor, es lo que está contándonos el narrador en francés, porque eso no nos interesa.
¿Vale? El minuto 2,4, si puede ser. Ahí está, gracias. Esta es la figura de Ali, la que veían arriba. Il y a 13 siècles, les Arabes envahissaient l'Iran. Les Iraniens, dans des caves, clandestinement, s'entraînaient pour organiser la résistance. C'est là l'une des origines des mouvements que l'on pratique aujourd'hui encore dans les Zourkhaneh. Le Zourkhaneh a conservé des mouvements militaires stylisés. Regardez bien. Ceci, c'est la reptation. Voici le saut. La marche et la nage. Ceci, c'est un arc stylisé lui aussi. Il pèse 35 kilos et l'athlète qui le manie a 85 ans. Mais le Pahlavan, le chef, doit faire encore mieux. Et voici l'exercice du bouclier. 2 boucliers de bois qui pèsent chacun 45 kg. L'athlète doit les manier sans que ses bras ni ses jambes ne touchent terre.
Et toujours dans un Zourkhané, le sacré est présent. Ainsi, on retrouve dans les Zourkhanés les traditions des derviches tourneurs. Ceci n'est qu'un jeu d'adresse. Un jeu d'enfant, pourrait-on dire. Si chaque massue ne pesait pas 15 kilos, le poids d'une bonne valise. Parlavam félicite ces hommes et les exhorte à continuer dans des exercices plus difficiles. Les massues que vous voyez ont en moyenne 35 kilos, sauf celles du Parlavam bien entendu. Elles sont plus lourdes, elles pèsent 45 kilos chacune. Et toujours, ce sont des mouvements militaires stylisés. Vous reconnaissez là les mouvements du cavalier. Et voilà, l'exercice va se poursuivre inlassablement jusqu'à l'épuisement dans la moiteur du Zourkhané. Après quoi, chacun repartira dans la ville. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, pues como han podido ver, entonces nada más quería que también escucharan la música porque es interesante y cómo se va cantando la poesía. Bien, yo creo que hemos podido ver en los tres casos de los que les he hablado cómo está relacionado el deporte, el ejercicio físico, el ejercicio mental con la cultura, con la literatura, con la poesía, incluso con el misticismo, con la religión. Espero que les haya gustado la charla. Si tienen alguna pregunta estoy a su disposición y de mi parte va a ser todo. Muchísimas gracias por escucharme. Tengo varias, en realidad. Una de mis preguntas es, en la actualidad, ¿cómo se vive el deporte en estas zonas del mundo? O sea, porque, por ejemplo, la India tiene una manera del deporte, del hacer del cuerpo totalmente diferente a toda la modernidad de Occidente. Entonces, quiero saber si en estas zonas del mundo siguen teniendo el sentido ontológico y como los guerreros siguen teniendo el mismo lugar que los tenían antes, o ya es una cosa más tecnificada, más de la modernidad, más de Descartes, o sea, como más de Occidente. Mi otra pregunta es, ¿qué relación tienen estos países con las Olimpiadas? No me refiero a las Olimpiadas griegas, sino
sino a las Olimpiadas como las conocemos en la modernidad, o sea, las Olimpiadas después del siglo XX, o sea, que es una cosa como más de la competencia, ya no tiene tanto los símbolos de ir y al Dios, o sea, cómo lo vive este lugar del mundo, estos lugares del mundo, ¿no? O sea, si están dentro de estas dinámicas más de la modernidad, tienen un sentido del cuerpo totalmente diferente, un sentido del cuerpo más hacia la hacia una dietética más como aristotélica. Bueno, iba a preguntar algo acerca de si la lucha era bailada. ¿Cómo? Que si la lucha era bailada, o sea, si la lucha era bailada por un sentido como de difuminar la lucha en sí misma como lo hace el capoeira, pero pues ya lo vi entonces. Sí, no, claro, no era bailada. Y en referencia a tus otras preguntas, mira, pasa que ya nos hemos adentrado en las corrientes de la modernidad. Entonces, tanto en el caso de las Olimpiadas, la cuestión de la competencia, pues sí nos importa. Entonces ya lo vemos de esta manera, ¿no? Una competencia más para ganar, digamos, lugares y prestigios, ¿no? Curiosamente, de todos los deportes que se practican en Irán, la lucha todavía, el kushti, todavía es bueno, se podría decir que es el único que todavía conserva todo lo que le viene de antes. Es decir, la gente que lo practica todavía está consciente de que pues está en otro tipo de lucha, ¿no? Entonces ellos sí, pero para los demás deportes esto ya se ha perdido, ya se ha modernizado demasiado, ¿no? Pero el luchador siempre, incluso hasta hoy en día, se les da el título de Pahlevan, y para poder recibir el título de Pahlevan tú tienes que digamos, estar consciente de todo lo histórico, ¿no? Todo lo que ha ocurrido y todo lo religioso que hay detrás. Y bueno, como ahora digamos, el Estado que gobierna Irán también es un Estado pues, teocrático, es religioso, entonces de alguna manera fomenta de que esto siga siendo así. Porque como has podido ver, hay muchísima relación entre este deporte y el chiismo. Y bueno, cuando tú intentas darle, digamos, un peso mayor al chiismo, estaría bien que le dieras peso también a los aspectos religiosos de este deporte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Supongo que la participación de la mujer como practicante es nula, totalmente, es lo que yo supongo. Quería saber si actualmente como espectadora tienen alguna participación en estos deportes. Las mujeres participan en todos los deportes. En estos tradicionales. En las tradicionales del Zurjane solo pueden estar como espectadores. Sí, no, pues que la guerra es de los guerreros y ellos pues siempre han sido, bueno, mucho tiempo, han sido hombres en Persia, ¿no? Entonces, en el caso de la lucha, es la lucha entre hombres y las mujeres pueden estar viendo, lo cual también es raro, porque ya se ha convertido en una especie de santuario. Muchas veces no, o sea, es muy difícil que entre gente que no está, digamos, familiarizado con la mística, con la religión, es un poco difícil, la verdad, o sea, para hacer, digamos, para decirles la verdad. Otra cosa que me llamó la atención rápido, sí. En estos videos de la lucha vi participación de hombres ya muy maduros, 40, 50, 60 años. La participación de hombres más jóvenes no es muy común, ¿o? Sí, claro. Mira, tú en el deporte, en el Zurjane, puedes llegar a tener como hasta 65 años, ¿no? Es la edad donde los pahlevanes ya se retiran, ¿no? Pero como les comentaba, la cuestión de tener madurez es muy importante. Empiezan muy jóvenes, desde los 18 años ya pueden empezar, y terminan hasta los 65. Entonces hay participantes de todas las edades, pero los que mayor rango obtienen siempre son los que mayor edad también tienen, ¿no? Entonces, de hecho, los niveles que les comentaba, que existen diferentes niveles, estos niveles no solo dependen de los años que has estado entrenándote, sino también de la edad que tiene cada persona.
¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los más jóvenes, cuando ellos entran al got de Zurjane, lo único que hace el morshed, el músico para ellos, que es, digamos, la figura más importante, es un rezo pequeño, lo llamamos salavat, es como decir que Dios bendiga a Mahoma y su profeta, ¿no? Entonces todo el mundo lo dice juntos, en coro. Eso es lo que ocurre para los jóvenes, pero para los que ya llevan un tiempo haciéndolo y ya son mayores, el morshed toca en la campana. Eso es como el nivel más alto, ¿no? Entonces como que sí, son de diferentes edades y no, la verdad se les respeta más cuando son más mayores. Sí. Bueno, en este estudio antropológico que haces con respecto al deporte, me parece muy interesante esta relación que haces con la literatura y la poesía. Yo considero que es algo que en México no se hace o generalmente se lleva a cabo más con el fútbol, que es el deporte más popular aquí, pero creo que no es algo que tengamos muy presente aquí en nuestra cultura. Entonces yo quería preguntarte si consideras que es algo o una cuestión meramente cultural o tiene que ver con alguna otra cosa. Pues mira, yo creo que a lo mejor conforme vayas viniendo a las conferencias vas a cambiar de idea, porque yo creo que hay muchísima relación entre deporte y cultura. Pero yo sí te puedo decir que pues los persas tienen, la poesía siempre ha sido su, digamos, manera de escribir y de expresarse más preferida, entonces, y muchas veces se ha convertido en un refugio para ellos, ¿no? O sea, eso de refugiarse en la poesía, vivir en la poesía, practicar deporte en la poesía, pues es algo que siempre se ha hecho, ¿no? Pero no creo que seamos los únicos. Sí. ¿Caecia tiene alguna relación con el circo y los malabares? O sea, porque ahorita vi como malabares, entonces quiero saber si tienes como alguna reseña histórica. Pues que yo sepa no, pero yo no lo sé todo. Gracias. Una pregunta más allá, ¿no? Aunque desconozco cuál es el sistema de competencia, bueno, pero antes quiero agradecerle por esta información. Desconozco cuál es el sistema de competencia local y respecto a cómo se vive hoy en día allá en esa zona, ¿no? Pero nos hablaba sobre el yin y el mal, el triunfo del yin sobre el mal, pero ¿cómo se vive la derrota? ¿Cómo se vive el aspecto del que pierde? Y aparte de descontar, pues obviamente el mal, ¿cuál es el impacto psicológico, antropológico, filosófico que tiene sobre la derrota? Claro. Mira, en realidad, cuando dos personas se enfrentan en la lucha, el que vence al otro no está venciendo al mal, ¿no? A no ser que sea el caso del Rostam, del héroe mítico, ¿no? Pero en realidad, es decir, los dos están ayudándose para que sean más fuertes para vencer al enemigo, para vencer al mal, ¿no? Entonces se vive de esta manera, como que una derrota es, bueno, una victoria futura, o sea, podría considerarse así, quiere decir que tengo que entrenarme mejor, ¿no? O sea, tengo que hacer más. Y siempre, de hecho, hay expresiones varias sobre muchos tipos de deportes, en los que, bueno, te dicen, ¿no? La gente en su día a día lo vive de esta manera, bueno, dicen, bueno, cuando el que pierde no tiene que estar triste porque solo es un juego, ¿no? Entonces eso es como la filosofía, en realidad nada más nos estamos entrenando para algo mayor, ¿no? Entonces no hay que entristecerse por eso. Gracias, doctora.